No es lo mismo actuar en base a una emoción que en base a una revelación. Así como no es lo mismo reaccionar en base a una emoción que en base a una revelación. Que también le vaya en la vida tiene mucha relación con la manera en que usted se desenvuelve. Si usted se mueve en base a emociones o si usted se mueve en base a revelaciones. Bienvenidos a un episodio más de Más que Palabras Podcast. Mi nombre es Ana Carrillo y hoy les presento el tema emoción contra revelación. Vamos a reflexionar sobre esto. Y es que actuamos en base a emociones o podemos incluso reaccionar en base a emociones o podemos actuar en base a revelaciones. Comencemos a ver que nuestras emociones nos hacen reaccionar o accionar. Y una reacción es un cambio que viene como resultado de un estímulo, como una respuesta a un estímulo. Esa es una reacción. Es común que como seres humanos tengamos reacciones. En gran porcentaje, nuestras reacciones se conectan con nuestro estado emocional. Cuando usted anda triste y se entera de una mala noticia o le pasa alguna situación adversa, algo difícil, se presenta algo difícil, viene a su vida, usted reacciona en ese nivel de tristeza y su reacción puede ser romper en llanto o que su tristeza vaya aún más a otro nivel de profundidad porque ya se encontraba en un estado emocional, en un estado anímico de tristeza, entonces viene la situación y de alguna manera su reacción es todavía ponerse más triste. Pero si esa misma situación o esa misma noticia que le llega lo encuentra usted en un estado anímico diferente, vamos a decir, en un estado de alegría, de gozo, usted está contento, algo bueno pasó, alguna buena noticia le dieron, entonces su reacción no va a ser igual que cuando usted se encuentra en un estado anímico de tristeza, de depresión o de angustia, su reacción va a ser muy diferente, aunque la situación sea exactamente la misma. Por eso es muy importante entender que no debemos de basarnos en emociones ni debemos de permitir que las emociones nos controlen, porque nuestras emociones de alguna manera determinan nuestras reacciones. Ahora, por otro lado, accionar viene de actuar, lo que se refiere pues a hacer algo. Es importante resaltar que una acción afecta, lleva a un cambio. Cuando usted hace algo, se produce un cambio. Estamos analizando juntos estos tres conceptos porque es muy importante entender lo que vendría siendo accionar, reaccionar, que viene siendo lo que estamos poniendo en la balanza en contra de la revelación. Una revelación es un descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o escondido. Incluso bíblicamente la revelación se refiere a cuando Dios les muestra algo. Entonces, en cualquier perspectiva, sea desde la perspectiva de la definición o sea desde la perspectiva bíblica, revelación es algo que se descubre, algo que se muestra, algo que no podía verse y ahora se ve. Entonces, al entender estos conceptos, vamos a poder comprender mejor sobre nuestra reflexión de hoy. Esto lo hacemos con el deseo de aportar a su vida, que al escuchar estos videos usted lo reflexione, lo medite y se autoanalice y vea qué puede mejorar en su vida para que le vaya mucho mejor. Cualquier cosa que una persona haga, ayudar a alguien, registrarse en un gimnasio para hacer ejercicio, incluso casarse, si es por emoción, o mejor dicho, si es partiendo de una emoción, no durará mucho. Y esto lo vemos bien, bien comúnmente, el registrarse en un gimnasio, vas, pagas una membresía anual y generalmente te presentas una, dos, tres veces.
Quizás pueda decir, no, yo, Anita, yo sí fui 2 semanas, aguanté 2 semanas o 2 meses, mas sin embargo pagaste por una membresía anual. ¿Qué significa? Que te dejaste llevar por una emoción y te registraste en un gimnasio o simplemente en el ejemplo del matrimonio, viste un joven o una mujer, te atrajo, te emocionaste y fueron y se casaron. Todos los pasos que damos por emoción no duran mucho, no son duraderos. En cambio, cuando hacemos las cosas por revelación, cuando eres entendido, cuando te es mostrado, por eso yo le decía, que algo te sea revelado es que se te quita como una venda de los ojos y ahora lo puedes ver claramente. Entonces, cuando algo te es revelado, tú vas con un entendimiento, con una madurez, con una comprensión, lo entiendes, es muy diferente, no tiene nada que ver con emociones ni con sentimientos. Si, por ejemplo, te casas con alguien por revelación, porque entiendes, este es el hombre, esta es la mujer para mí, y tú lo haces con una conciencia después de haberlo reflexionado, no por un impulso emocional, no por una situación en la que te emocionaste, tu matrimonio va a ser más duradero. O sea, las cosas que se hacen por revelación son duraderas, perduran. En cambio, las cosas que se hacen por emoción no perduran, no duran. Es como aquella persona que decide involucrarse en un negocio. Me venía este ejemplo cuando estaba preparando esta reflexión para compartir con ustedes. Me venía este ejemplo a la mente sobre cuando una persona se entusiasma con un negocio o escucha a un amigo y que le está proponiendo hacerse socios para levantar un negocio y sin revelación, o me refiero sin entendimiento, sin una claridad, sin ver claramente, sin analizar claramente los pros, los contras, se deja llevar por la emoción, invierte en ese negocio y definitivamente termina siendo una pérdida total. ¿Por qué? Porque fue un producto de una emoción. No esperó a que hubiera un entendimiento, no analizó, no pidió sabiduría. Esto puede pasar en muchas áreas. Yo puse como ejemplo registrarse en un gimnasio, casarse, puse como ejemplo incluso ayudar a alguien. A veces lo hacemos por emoción y ayudamos eventualmente, pero cuando hay una revelación de que Dios bendice la generosidad, de que de alguna manera Dios nos da para que seamos de bendición para otros, cuando ya hay una revelación, entonces se convierte en un estilo de vida. Las cosas que hacemos por revelación se convierten en un estilo de vida. Las cosas que hacemos por emoción se hacen solamente una vez o eventualmente hasta que se dejan de hacer porque no hay una convicción, una revelación. Incluso cuando hay revelación, podemos no tener el entusiasmo, la motivación, las ganas de hacerlo, pero como hay revelación, se hace. No se necesita el elemento de las ganas, del entusiasmo, de la motivación cuando hay revelación, porque es entendido, se ha entendido que se tiene que hacer. La diferencia está en no dejarte llevar por las emociones. No es lo mismo actuar en base a algo que te emociona que actuar porque comprendes que tienes que actuar o cómo tienes que actuar. La emoción es pasajera. Un día nos sentimos de una manera y otro día nos podemos sentir de otra. En cambio, la revelación nos trae comprensión y entendimiento. Vuelvo a poner un ejemplo. El matrimonio debe ser una revelación. El matrimonio debe ser una revelación. Te tiene que ser revelado que el plan de Dios para el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Cuando hay esa revelación, no importa cómo se siente, no importa cómo te sientas. Tú no vas a decir, ay, no, hoy no me siento como con ganas de estar con mi pareja, entonces hoy me voy y me voy a otra casa y me voy a buscar otra pareja. No, porque esas son emociones. La emoción te hace ser inestable y la revelación te da estabilidad.
La revelación te hace entender que tú te casaste, te uniste a esa persona, aunque haya sido incluso únicamente por el civil, tú eres un matrimonio, legalmente tienes un compromiso con esa persona de estar con ella, de serle fiel. Wow, eso está interesantísimo, pero cuando hay la revelación, tú respetas ese acuerdo, tú respetas ese pacto, porque hay una revelación. No permites que las emociones te lleven a dudar con frecuencia o eventualmente de que si deberías de estar casado o no con esa persona. Una vez casado, ya estás casado hasta que la muerte los separe. Este es uno de muchos ejemplos que pudiéramos darles. Cuando hay revelación, puede ser que, como mencioné hace unos minutos, no haya ni motivación ni ganas de hacerlo, pero lo haces. La revelación te da comprensión, pero te da carácter, te da entendimiento de que hay que hacerlo. Estamos en un camino en el que constantemente hay que estar tomando decisiones. Nuestra vida es así día a día. Desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos cada día, tenemos que tomar decisiones. Entonces es muy importante que tú aprendas a tomar decisiones partiendo de bases firmes. Y le quiero leer una escritura que dice lo siguiente, y estas son palabras de Pablo, y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba por sabiduría y revelación para la iglesia. Necesitamos sabiduría para tomar decisiones. La sabiduría entra en esa revelación. Una persona sabia es una persona con revelación, porque es una persona entendida, ha entendido, ha comprendido. Por eso hablamos de sabiduría, porque la revelación es eso, una cosa revelada, no parte de emociones, parte de entendimiento. Dice Santiago 1, 5, 8. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Le estoy leyendo Santiago capítulo 1 del versículo 5 al 8. Esta escritura nos dice que podemos pedir sabiduría a Dios. Entonces, si yo le estoy exhortando a vivir día a día, a tomar sus decisiones, no partiendo ni dependiendo de las emociones, sino de la revelación, del entendimiento, de la sabiduría, de la comprensión, entonces aquí está una palabra de esperanza para usted. Usted puede pedir sabiduría. Aquí dice: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, usted puede pedirle sabiduría. Pero fíjese qué interesante. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Precisamente para no dejarnos gobernar por las emociones. Sabiduría es revelación, comprensión, entendimiento. Sabe distinguir lo más conveniente. Pero mire qué interesante la parte final de esta escritura. Dice esta palabra, esta frase: la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Y hablábamos al principio que una persona que solamente toma decisiones basadas en sus emociones difícilmente va a tomar buenas decisiones. O sea, no va a ser una persona confiable. Mire qué interesante, una persona que toma sus decisiones dependiendo de cómo se siente, dependiendo de sus emociones, no es confiable.
Entonces esto nos puede generar otros problemas, tanto en la familia como en el trabajo, como en los negocios, en todo lugar, porque nos volvemos personas no confiables, pero además la palabra, por si fuera poco, nos confirma y nos dice que la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Wow, el no tomar buenas decisiones obstaculiza lo que Dios te quiere dar. Amén. Entonces, esto es bien importante. Por eso es que necesitamos autoevaluarnos. Si tú eres una persona que con frecuencia se deja controlar por las emociones, la tristeza, la alegría, porque la extrema alegría también puede generar una falta de sabiduría en la toma de decisiones. Soy muy contento, estoy muy emocionado esa sensación, esa adrenalina te puede llevar a tomar decisiones incorrectas, no sabias. El enojo, el enojo es otra emoción que te puede llevar a tomar decisiones incorrectas, no sabias, no buenas para ti ni para los que te rodean. Por eso es muy importante y te voy a dar las claves, para eso estamos aquí, no solamente para plantear una problemática, pero para ayudarte a resolverla. Si tú detectas que has sido una persona muy emocional, que se deja controlar por las emociones, te voy a dar unos consejos, pero también tú que no te consideras una persona que te dejas llevar por las emociones, también puedes escuchar estos consejos porque en algún momento puede presentarse esa situación. De hecho, hay por ahí una frase que dice, no tomes, es una como frase como popular, se escucha por ahí comúnmente y dice, no tomes decisiones ni triste ni enojado, porque cuando estás muy triste o muy enojado no vas a poder pensar bien. Y eso coincide con nuestro mensaje de hoy. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Número 1, cada mañana somete tu estado emocional a Dios. Todos tenemos que entregar a Dios nuestro estado emocional, que las emociones no nos controlen. Decirle, Señor, ayúdame a tener una vida equilibrada y que yo pueda vivir cada día controlando mis emociones. Tú debes de poder controlar tus emociones y no tus emociones te deben de controlar a ti. Número 2, cada mañana ora por sabiduría. Dile, Señor, necesito tu sabiduría. Tu palabra dice en Santiago 5, por eso es bueno leer la palabra de Dios. Santiago 5:1 dice que al que esté falto de sabiduría, pídale y tú se la vas a dar abundantemente y sin reproche. Dios te la va a dar. Entonces tú tienes que recibir sabiduría del cielo cada mañana. Cada mañana dile, Señor, lléname de tu sabiduría para que no vaya a accionar en base a mis emociones, sino en base a la revelación, al entendimiento, a la sabiduría, para que no vaya a hablar en base a mis emociones, porque cuando hablamos en base a emociones, podemos lastimar, podemos comprometernos con cosas que no vamos a cumplir y podemos enredarnos en cosas que después no hayamos cómo salir de ellas. Por eso tenemos que decirle, Señor, controla mis palabras, que no hable yo por emoción, sino en revelación, en entendimiento, en sabiduría. Imagínese decir, yo hablo en sabiduría, hablo con sabiduría. Otra cosa que usted tiene que pedirle a Dios cada mañana es pensar con sabiduría, porque sus palabras muchas veces vienen de sus pensamientos. Y digo muchas veces porque hay ocasiones en que hay personas que hablan sin pensar, o al menos eso dicen. Pero yo creo que científicamente eso es imposible porque nuestras palabras las ordena nuestra mente. Entonces vamos a someter nuestra mente. Señor, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y que mis pensamientos no solo sean de amor, de perdón, de paz, pero también de sabiduría. Y de ahí va a venir la reacción, porque muchas veces reaccionamos en base a lo que traemos dentro.
Y eso a veces es bien difícil de controlar porque precisamente lo leímos, lo comentamos al principio, una reacción es algo que viene como resultado de otro estímulo, algo pasa que te hace reaccionar. Entonces, si tu estado anímico no es el mejor en ese momento, imagínate cómo va a ser tu reacción. Y muchas veces lastimamos a los que nos rodean, muchas veces ofendemos, muchas veces actuamos incorrectamente, incluso delante de Dios. Y creo que estos consejos nos van a ayudar muchísimo. Tómelo en cuenta y para que usted esté listo para cuando vengan esas situaciones adversas, esos problemas, esa mala noticia que te pudiera hacer reaccionar mal, tú reacciones en control, tú reacciones en base a la revelación, en base a lo que te ha sido revelado, en base a lo que has logrado entender y en base a la sabiduría que Dios te va a dar. Así que, pues quiero dejarles con eso. Por favor, no olviden darme likes, comentarios, suscríbase a mi canal de YouTube Más que Palabras Podcast y comparta estos consejos. A veces es difícil dar el consejo directamente, mande el link a su familia, a sus hijos, a sus amistades y que reciban este mensaje que no creo y deseo con todo mi corazón, esa es mi fe, que no proviene de mí, sino proviene de Dios. Por eso son más que palabras, porque provienen de Él. Que tengan un buen día y los espero en mi próximo episodio.